Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy en este nuevo episodio del canal vamos a aprender a cómo dominar el juego con la ventaja de la pareja de alfiles. ¿En qué consiste esta ventaja? Seguramente alguien nos habrá dicho o lo habremos escuchado por ahí que la ventaja de la pareja de alfiles es muy importante porque a largo plazo los alfiles son mejores que los caballos, pero vamos a aprender exactamente cómo tenemos que jugar en el momento que dispongamos de esta ventaja. Para ello vamos a ver una partida de Aronian contra Abdusattorov que se jugó en 2023, justo el año pasado, y os voy a aplicar un esquema que uso sobre todo también en mis partidas y con la gente que está dentro del entrenamiento personalizado, que seguro que os va a encantar y vais a poder aplicar desde ya en vuestras partidas. Si no sabes lo que es el entrenamiento personalizado, no te preocupes, quédate hasta el final del vídeo y te contaré cómo puedes acceder a él. Y dicho esto, nos ponemos con la partida Aronian con blancas, Abdusattorov con negras y Aronian empieza con E4 y las negras responden con C5, lo que se conoce como defensa siciliana. Aquí las blancas juegan con caballo F3, la jugada más normal, buscando D4, entrando en lo que se conoce como sicilianas abiertas y donde hay muchísima teoría, y las negras optan por D6. Por supuesto, aquí emplea la jugada D4 que comentábamos antes, C por D4 y caballo por D4. Aquí las negras emplean caballo F6 atacando el centro de E4, por lo que las blancas responden con caballo C3 defendiéndolo, y aquí las negras optan por G6. En el momento que hacen G6 están optando por jugar una defensa siciliana de la variante del dragón. En este caso, básicamente las negras van a querer hacer alfil G7, enroque, caballo C6 y buscar en algún momento un D5. Las blancas, por su parte, juegan con alfil E3. El plan de las blancas es jugar simplemente dama D2, F3 y enroque largo. Y básicamente estas posiciones de siciliana dragón se componen de este tipo de juego, ¿no? Con enroques opuestos, a ver quién llega antes y a ver quién consigue un ataque mayor. Aquí las negras optan por la jugada alfil G7, todo esto es teoría. F3, esta jugada básicamente es para evitar un caballo G4 en algunas líneas que pueda estar molestando al alfil D3 y también porque se está preparando para la avalancha de peones, lo que se conoce también como ataque inglés, tirando G4, H4, H5 y buscar abrirle el flanco de rey a las negras. Las negras optan por enroque, dama D2, caballo C6 y aquí las blancas jugaron G4. G4 no es que sea la más principal de todas, la más principal con blancas es jugar enroque largo o alfil C4. Alfil C4 se conoce como ataque yugoslavo y básicamente intenta evitar D5. Por ejemplo, la línea más principal, que es enroque largo, las negras juegan con D5 rompiendo el centro y aquí la verdad es que las blancas tienen un montón de jugadas, pueden comerse el peón, caballo por C6, rey B1, incluso dama E1 también se puede jugar, un montón de variantes y hay muchísima teoría por parte de los dos bandos, o también se puede jugar con alfil C4, que es lo que se conoce como el ataque yugoslavo, que básicamente lo que te está impidiendo es jugar con D5, este alfil luego irá a B3 y lo mismo, es una avalancha de peones por parte de las blancas, mientras que las negras también intentarán buscar la suya propia en el flanco de rey, quizá un torre B8, en algunas líneas, etc. Pero aquí en la partida, después de caballo C6, se opta por esta jugada que es G4, que es bastante interesante porque aún las blancas no se han enrocado, tampoco han definido su alfil y ya están buscando tirar su avalancha, ¿verdad? Y aquí las negras juegan una jugada que es un poco imprecisa, que es jugar H5. ¿Vale? Aquí lo más principal y lo que juega la mayoría de la gente es hacer alfil E6, que es la variante principal en la que, aunque pierdes la pareja de alfiles, tras caballo por F por, básicamente esta torre de repente tiene esta columna abierta y el peón de F3 puede ser un pelín débil. De hecho, por ejemplo, aquí las blancas, lo normal es que jueguen pues tanto enroque corto o incluso también pueden jugar alfil C4 y seguir un poco a lo suyo, ¿no? Por ejemplo, si jugamos con enroque largo, que sería lo más normal para intentar tirar esta avalancha, por ejemplo, aquí ya las negras tienen esta jugada caballo E5, que es lo que estaba comentando antes, que este peón de F3 puede estar un pelín débil, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora no pueden avanzarlo porque podríamos simplemente comernos el de G4. Por ejemplo, una jugada como alfil E2 sería lo más normal, y aquí las blancas disponen de esta jugada, dama C8, una jugada muy interesante, que lo que busca es que, si os dais cuenta, las blancas tienen la pareja de alfiles, y con dama C8 lo que estamos buscando es jugar caballo C4, atacar la dama y el alfil y recuperar esa pareja de alfiles, ¿no? Intentar quitarle uno de los alfiles a nuestro rival. ¿Por qué dama C8 y no, por ejemplo, torre C8? Esto también puede ser una duda que tengáis y, de hecho, yo, por ejemplo, también me la hice a la hora de estudiar esta partida.
Si hacemos torre C8, que parece lo más normal, también, ¿no? Una torre en las columnas semiabiertas, aquí apuntando al rey, es verdad que la torre deja de defender el peón de A7 y, por ejemplo, aquí existe la jugada caballo B5, atacando el peón de A7, cuando el peón se mueve a A6, caballo D4 y nos ataca nuestro peón que se ha quedado en E6, ahí doblado, ¿no? Y que puede estar indefenso, que tenemos que defenderlo con dama D7, y aquí las blancas se irían con rey B1 y ahora no nos está dando tanto tiempo en jugar caballo C4. Por ejemplo, si lo hiciéramos ahora nos podrían simplemente comer y tras torre por nos hacen H4, H5, la torre aquí no está haciendo ninguna presión y las blancas parece que están llegando antes. Es por eso por lo que se juegan estas variantes dama C8 con la idea de defender ya el peón de E6. Caballo B5 no tendría tanto sentido porque el peón está ya defendido. Por ejemplo, si lo hiciéramos ahora, pues podríamos hacer caballo C4 directamente y conseguiríamos la pareja de alfiles. Otra opción que también se suele jugar en estas variantes es jugar a Fil C4, que también tiene mucho sentido, buscando aquí presionar el peón, pero lo mismo, dama C8, una continuación que ya habíamos visto antes, también está metiendo aquí presión en la columna semiabierta, en este caso el alfil está indefenso, puede haber algún tipo de descubierta, defiende el peón de E6 y tras algo como alfil B3 existe esta jugada que es caballo A5, buscando recuperar la pareja de alfiles. Si os estáis dando cuenta, todo el rato las negras en este tipo de variantes quieren recuperar su pareja de alfiles. Y pues volvemos al inicio, ¿no? ¿Por qué es tan buena la pareja de alfiles? Pues lo vais a ver cómo consiguió Aronian ganar esta partida gracias a este tipo de ventaja. En la partida, como os comentaba, jugaron H5 y la blanca jugaron G5. También se puede jugar, a mí personalmente me gusta más directamente comer, que de hecho es la sugerencia de la máquina, básicamente porque ya tienes una columna semiabierta que puedes atacar. Muchas veces este peón va a F4 para meter el alfil en E2 y meter presión a este caballo. Y cuando el caballo se vaya, pues incluso se puede meter presión con H4, H5, o si la torre está en H1, o si no queremos hacer eso, meter las torres en G1 y quizá buscar un F5, quién sabe, ¿no? Entonces estos ataques parecen más sencillos para las blancas. Igualmente aquí Aronian jugó con G5 y las negras juegan con caballo E8. Caballo E8 es una retirada un pelín más típica que por D7, porque si fuera por D7 pues este alfil se quedaría sin juego, no podría salir y es un pelín más molesto. Aquí en la partida se enrocaron en largo las blancas y se jugó dama A5. Dama A5 es una jugada muy típica porque lo que está buscando es molestar un poco por el flanco de dama, por donde se han enrocado las blancas. Por ejemplo, este caballo no puede irse de la defensa de A2 porque no lo podríamos comer. Pero, por ejemplo, aquí las blancas tienen que tener cuidado porque si juegan rey B1 y defienden aquí el peón de A2, es una jugada muy típica, ¿no? Se suele decir que cuando se enroca en largo se suele hacer en dos turnos, primero enroque largo y luego rey B1. Aquí, por ejemplo, las negras tienen un truquito para ganar un peón. De hecho, te animo a que pares el vídeo, pienses por tu cuenta a ver cómo podrías ganarte este peón. Espero que lo hayas hecho, vamos a ir con ello. Aquí se puede jugar caballo por D4 y tras alfil por D4, alfil por y la dama de repente se tiene que ir de la defensa de este peón de G5 que estábamos diciendo antes que quizás no estaba tan bien, ¿verdad? Tras dama por alfil, dama por G5 y de repente las negras se han quedado con peón de más. Volviendo un poquitín aquí hacia atrás, tras dama A5, en la partida se jugó con caballo B3, que tiene mucho sentido, ¿verdad? Está metiendo aquí presión a esa dama y ahora las negras tienen que tomar una decisión. Por supuesto, no queremos retirar la dama, por ejemplo, una jugada como dama C7, pues sería un pelín raro, ¿verdad? La dama, si os dais cuenta, no tenía muchas casillas, por ejemplo, B6 está cubierta, el alfil también está cubriendo esta, ¿verdad? El caballo, o sea, los dos caballos quitándole bastantes casillas. Entonces, aquí, por ejemplo, hacer una jugada como dama c7, de hecho también este caballo se quedaría un poco sin juego, ¿no? Si quiere ir a c7 vía e6, cosas por el estilo, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, aquí la blanca tiene una jugada extra, caballo de 5, metiéndole aquí presión a esa dama, que la dama quizá ahora se tendría que ir a b8 o a d8, esto parece muy triste para las negras, ¿verdad? Es por ello por lo que aquí las blancas o sea, las negras, perdón, juegan con alfil por c3, ¿no? Una jugada muy directa, pero que es verdad que te estás quitando el alfil de negras que por lo general en la siciliana dragón es un alfil que muchas veces a los jugadores de este dragón, de hecho me incluyo porque también juego muchas veces este tipo de línea, pues nos duele un poco perder ese alfil que la verdad que tiene una gran diagonal, ¿verdad? Tras alfil por c3, por supuesto la idea es que también estamos amenazando a la dama y aquí las blancas deben de comer la dama de a5, porque si hicieran algo como dama por c3, podríamos hacer dama por, peón por y se le rompe la estructura. Es por ello por lo que aquí las blancas juegan con caballo por a5.
Y este es un momento que me gustaría parar porque si os dais cuenta, aquí ahora las negras van a hacer alfil por D2, porque tienen que recuperar su dama, ¿verdad? Alfil por D2 y alfil por D2, ¿no? Y aquí las blancas se quedan con la pareja de alfiles. Os voy a mencionar ese esquemita que os estaba diciendo que la verdad que es súper bueno. Básicamente, para jugar bien con la pareja de alfiles, un dato muy importante, o por lo menos un paso que tenéis que intentar seguir, es cambiar las damas. ¿Por qué vamos a cambiar las damas? Si os dais cuenta, nosotros tenemos los dos alfiles y nuestro rival uno, ¿no? En este caso tiene el alfil de casillas blancas. Por lo que nosotros tenemos un alfil de casillas negras que no tiene opositor, ¿verdad? Porque no tiene, por ejemplo, en ese caso el alfil de G7, pues era el alfil opositor, ya no existe. Pero ¿qué otra pieza aparte del alfil puede controlar también diagonales? La dama, ¿verdad? Entonces, si cambiamos las damas, nuestro rival ya no tiene ninguna pieza que pueda controlar las diagonales, en este caso, de casillas negras. Es por ello por lo que el cambio de damas nos favorece a los que tengamos la pareja de alfiles. Otro concepto que tenemos que seguir, aparte de cambiar damas, es cómo colocar nuestros peones, porque hay una forma estratégica de colocarlos. En este caso nos tenemos que fijar en el alfil de casillas, el alfil de nuestro rival, que en este caso es de casillas blancas. Pues eso es una pista que nos está dando la posición de que nuestros peones deberían de estar en casillas blancas. En este caso, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, el peón de 4 y de F3 ya están en casillas blancas. Es verdad que estos también, pero por ejemplo, una forma que podríamos ir más adelante es jugar con B3 y crear como una especie de muro, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Molestar a ese alfil. Si os dais cuenta, este alfil ya no puede salir por E5, no puede salir por G4. Aquí, bueno, parece que está defendido por el alfil, pero no es que lo esté dominando un peón. Pero imaginemos que en algún momento, ahora mismo no se puede, ¿no? Porque nos dejaríamos el caballo. Pero, por ejemplo, imaginaros que se cambia el caballo, lo que sea, y nos juegan algo como B6, alfil B7. El alfil de B7 chocaría con los peones, ¿verdad? O un alfil llega a E6. ¿Qué podríamos hacer? B3. En este caso los peones se quedarían en esa estructura y en casillas blancas y molestaría a este alfil. Lo que tenemos que hacer es como crearle un muro, como que choque con paredes y que ese alfil quede un poco torpe. Dicho esto, en la partida jugaron una jugada que es un poco rara, que es F6. Aquí parece que la mejor de las negras era hacer caballo por E5. Y tras alfil por E5, pues sacar este alfil a su casilla natural. Pero básicamente las blancas seguirían teniendo ventaja por lo que estábamos comentando antes. Aunque no es, por ejemplo aquí podríamos hacer simplemente la jugada B3 y este alfil estaría siendo muy torpe. Una jugada como B6, por ejemplo, expulsándonos el alfil, pues ahora nuestro alfil podría irse, por ejemplo, vía C3 y quién sabe si buscar alfil B2, C4 y reforzar ahí los peones, sobre todo para que este alfil no pueda jugar. Creo que ya estáis viendo un poco cómo se puede aprovechar este tipo de ventajas con la pareja de alfiles, ¿no? Este alfil se queda torpe y nosotros vamos a jugar sobre todo potenciando el alfil que no tiene opositor. Dicho esto, volviendo un pelín hacia atrás, aquí en la partida se jugó F6 y no es la verdad es que no es tan buena esta jugada, de hecho podríamos decir que es una jugada dudosa, porque tras caballo por C6, buena jugada, B por C6, esta diagonal se ha quedado libre y en algún momento vamos a poder meter un alfil en C4, básicamente gratis, ¿no? Sin que las negras puedan optar por jugar alfil E6. De hecho, por ejemplo, la partida siguió de esta manera, G por F6, caballo por F6 y una jugada también intermedia aquí, alfil H6, molestando a esta torre. Recordemos que estábamos diciendo antes que este peón de F3 se podía quedar un poco débil y ahora, si la torre deja de controlar esa columna, pues mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí no podríamos hacer una jugada de este estilo porque recordemos que hay temas con alfil C4 y podríamos ganar material. Entonces aquí la partida se fueron con la torre D8 y alfil C4, ¿no? Como estábamos comentando antes. Rey H7 y alfil G5, ¿vale? Aquí también hay que tener cuidado por parte de las negras, que si os dais cuenta no tienen prácticamente desarrollo ninguno. Tienen aquí un caballo en F6, que quizás sea la única pieza que está haciendo algo, porque de momento las piezas como las dos torres y el alfil de C8 pues siguen en casa, ¿verdad? Entonces aquí las blancas gozamos de una gran ventaja por la pareja de alfiles. En esta torre que está aquí apuntando el peón de D6, por ejemplo, aquí el truco estaba en que si las negras hacían una jugada como A5, buscando aquí expandirse en el flanco de dama, pues por una secuencia táctica, ¿no? Jaques, capturas y amenazas, como ya hemos comentado en algún vídeo de mi canal, podríamos ver esta captura, ¿no? Alfil por F6, peón por, el peón deja de defender el peón de D6 y simplemente nos lo comemos. Es por ello por lo que las blancas, por lo que las negras, perdón, juegan con rey G7, ¿verdad? Porque si ahora hacen alfil por F6, haríamos rey por F6. Pero nosotros no queremos perder la pareja de alfiles, por supuesto.
Entonces aquí las blancas juegan con torre G1, una muy buena jugada que pone a esa torre ya en la columna semiabierta y él está mirando al rey por rayos X, ¿verdad? En la partida juegan a 5 y nosotros tenemos que anticiparnos siempre a las jugadas de nuestro rival. ¿Qué quiere hacer, no? Entrando como en este modo de profilaxis. Pues las negras a 5, aparte de ganar espacio, también algo que están buscando es jugar con alfil a 6 y cambiarnos la pareja de alfiles. De momento, aquí las blancas no tienen ningún problema, juegan con torre G2, quizás buscando doblarse la columna G, porque bueno, aquí jugaron con caballo D7, pero básicamente en algún momento, si no juegan alfil A6, pues simplemente podremos retirar el alfil a B3 y no habría ningún problema. Aquí de momento jugaron con caballo D7 y las blancas pues se doblan en la columna G. Y es el momento en el que os estaba comentando antes que si no juegan alfil A6 buscando ese cambio de alfiles, nosotros no lo vamos a permitir porque nosotros queremos seguir jugando con la pareja de alfiles. Y aquí se jugó con alfil B3. En la partida se jugaron con caballo F8, si os dais cuenta las negras no tienen prácticamente casi plan, este caballo ahora se queda muy mal porque tiene que defender el peón de G6, y las blancas simplemente se van con el alfil, buscando nuevas diagonales, ¿verdad? Por G5 taponaba las columnas de las torres, esta diagonal no parecía que estuviera haciendo mucho, y ahora lo que está buscando es entrar por C3 y molestar en esa diagonal. Las negras jugaron con alfil C8, una jugada que, bueno, si os dais cuenta, las negras pues no se han quedado muy bien de apertura y en medio juego por la pareja de alfiles pues no están teniendo un juego muy fuerte, ¿verdad? Están aquí súper pasivas y las blancas siguen a lo suyo, ¿no? A4, una jugada que también me gusta mucho. Evitando también los avances con A4 y colocando un nuevo peón en casilla blanca. ¿Por qué? Porque este alfil es de casilla blanca y cuantos más peones tengamos en esa casilla, más muros, más paredes, como queráis llamarlo, más bloqueos va a tener este alfil de C8. En la partida se jugó E5, buscando que este alfil pues, se cortara la diagonal, pero Aronian simplemente igualmente lo pone, porque quizás en algún momento puede existir F4 abriendo esa diagonal. Y tras alfil E6, que era la idea que tenían las negras, ¿no? Con alfil C8, quería jugar alfil E6 y cambiar el alfil de casillas blancas. Este ya es el tercer concepto del esquema y es que no tenemos que obsesionarnos con la pareja de alfiles. Es algo muy importante y que quizás mucha gente no entiende. Hay gente que simplemente tiene la pareja de alfiles y se piensa que hay que ganar a toda costa y darle mate incluso y seguir manteniendo la pareja de alfiles. Y eso no es así. La pareja de alfiles es una ventaja estática, es una ventaja a largo plazo, lo que nos permite que ganemos ciertas ventajas como estamos consiguiendo ahora. Mejorar nuestras piezas, ganar espacio en los dos flancos, molestar a una pieza de nuestro rival y además intentar dejar a sus piezas pasivas, ¿no? Porque nuestros alfiles, pues sobre todo en posiciones abiertas, pueden aprovechar mejor en las diagonales. Pero puede haber un momento en el que, por ejemplo, aquí ya no tenemos más margen de mejora, ya parece que están todas nuestras piezas bien y quizás sea el momento, en este caso, de quitarle su única pieza que parece que es la mejor ahora mismo. Tras alfil E6 está aquí controlando el flanco de dama, el flanco de rey, quizás es la mejor pieza. Pues entonces simplemente podemos permitir el cambio. No se lo vamos a cambiar a él, por supuesto, porque nuestro rival mejoraría su caballo. Bueno, su caballo no es exactamente, aún seguimos con la amenaza, entonces tendrían que comer de torre, pero no queremos que mejorarle las piezas a nuestro rival, ¿no? Mejor nosotros seguimos a lo nuestro, que sea él el que nos la cambie, seguimos manteniendo esta diagonal que es muy importante y metemos las torres a la columna D, ¿verdad? Ya que la G estaba cubierta con el caballo y no podíamos hacer nada, nos vamos a atacar la siguiente debilidad. Que la verdad es que las negras cuentan con bastantes debilidades. De hecho, por ejemplo, el peón de A5 también es una debilidad y de hecho la tenemos fijada, algo muy importante a la hora de crear debilidades. Siempre hay que fijarla para que no se mueva. Y ya en la partida no tienen muchas opciones. Si por ejemplo juegan torre de 8 para defender el peón que estamos atacando con las blancas, cae el peón de A5, o sea, el fil por A5 y ya está. Y en la partida lo que siguió es torre de A a E8, pero las blancas simplemente podrían comerse el peón, por supuesto, y de las torre por seguir esta posición, pero aquí hicieron una jugada muy bonita que es jugar F4, ¿no? O sea, este peón no lo podemos comer en cualquier momento, de hecho se lo pueden comer a la jugada siguiente, pero este alfil hay que liberarlo, ¿no? Entonces, en este caso con F4 lo que quiere es abrir esa diagonal. Y aquí ya las negras hicieron un error garrafal, que es jugar con la jugada G5, lo que le permitió a las blancas una nueva ventaja, que es F5, un peón pasado, ¿no? Que ya sabemos que los finales son muy potentes y básicamente las negras, aunque más o menos de material vayan igual y las negras aún pueden pelear un poco, abandonaron la partida porque básicamente no tienen ningún tipo de juego. Este peón está cayendo, el peón de A5 también. El alfil sigue siendo mejor que el caballo. En el momento que se cambien más peones,
más diagonales va a abrir, por lo que la posición se va a abrir. Y es un ejemplo que me gusta bastante de cómo jugar con la pareja de alfiles. Espero que os haya gustado este vídeo y que a partir de hoy podáis dominar vuestras partidas con la pareja de alfiles. Si queréis entrar en el entrenamiento personalizado que os comentaba al inicio del vídeo, simplemente tenéis que uniros al grupo de Telegram o escribirme a mí directamente en mi cuenta principal de Instagram y ahí os comentaré todo, porque todos los que estáis suscritos al canal podéis acceder al entrenamiento personalizado. Entonces, espero que os haya gustado, que le deis me gusta, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.